Bienvenidos a esta masterclass Creador Infinito, donde van a aprender cómo pueden seguir una metodología para crear contenido de manera más rápida, continua y con múltiples ideas de contenido para que nunca les falte que publicar. Básicamente, esta clase está dividida en tres grandes partes. Primero, van a entender cómo pueden crear a su GPT personal, es decir, ese experto en creación de contenido generado a través de inteligencia artificial. Y con él se van a acompañar durante todo el proceso para que haga, pues digamos, el 70% del trabajo de la creación de contenido. Después van a ver cómo a raíz de la creación de este GPT, ustedes van a poder multiplicar el contenido en distintos formatos, ya sea de video o de texto, y después cómo aterrizar ese contenido con copywriting ya en piezas específicas como reels, historias, carruseles, etc. Y de este modo tener una conexión más profunda y más persuasiva con su audiencia. Deseo que aprendan mucho y sobre todo que crear contenido se vuelva un hábito para ustedes y sientan que cada vez es menos complicado y menos una carga, sino un disfrute utilizando la inteligencia artificial. Disfrútenlo. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en esta masterclass llamada Creador Infinito. Aquí les voy a contar cómo pueden ayudarse a crear contenido utilizando su GPT personal y una metodología que creé para hacerlo mucho más fácil. Más adelante les voy a explicar qué significa GPT personal. Mientras tanto, comencemos con lo primero. ¿Qué impide o qué dificulta crear contenido? Básicamente he identificado tres razones esenciales. Primero, la falta de claridad. Cuando la gente no sabe para quién está creando contenido, qué puede generar, cuáles son los formatos que existen, cómo puedes darle información a tu GPT personal, entonces es cuando viene la confusión, porque puede que tengas muchas ideas, pero si no sabes organizarlas para darles cauce, entonces te vas a atorar y no vas a querer crear contenido. La segunda razón es desconocimiento. Desconocimiento de técnicas de copywriting, de cuáles son los pilares de contenido que todas las personas que crean contenido deben tener. También cuáles son las técnicas que ayudan a que ese contenido suene a ti, a tu marca y no que sea genérico. Y por último, el método. Si no tienes un método organizado para crear contenido, cada vez que quieras sentarte a crear contenido va a ser difícil. ¿Por qué? Porque entonces de pronto un día vas a querer escribir algo, a lo mejor se te ocurre una idea, pero luego no sabes cómo multiplicarla o dividirla en más formatos, o si no sigues el paso a paso de, bueno, primero genero los copies, después los grabo, a lo mejor edito y luego ya publico, etcétera. Todo un método ordenado que va a hacer el proceso mucho más sencillo. Ahora, ¿por qué es importante aprender a crear contenido? De entrada, porque el 90% de las personas ve contenido vertical. Esta forma de voltear el celular de manera horizontal prácticamente está desapareciendo. Entonces, pues debemos generar contenido vertical, que básicamente son videos como TikTok, Reels o Shorts en YouTube. Después es la forma más económica de generar una comunidad y de convertirla a futuro en clientes. También otra de las razones importantes para crear contenido es que TikTok tiene presencia en más de 150 países con más de 1.000 millones de usuarios. Entonces, si ustedes quieren utilizar esta plataforma, es importante que sepan cómo crear un guión o cuáles son las técnicas para que esos videos cortos o un poco más largos puedan enganchar a su comunidad. Otra de las razones es que 60% de los millennials ve y publica historias en Instagram. Y ahorita estamos hablando de millennials, pero la siguiente
generación son los centennial, que también están acostumbrados a ver contenido vertical. Entonces, posiblemente ahora su target sea de cierto rango, pero si ustedes ofrecen productos y servicios, lo más probable es que la siguiente generación que consuma sus productos serán millennials y centennials. Entonces, tienen que generar contenido para ese público. ¿Cuáles son las claves del éxito del contenido? Bueno, pues son tres. Primero, generar conversación, después valor y después ser constante. Ahora, con conversación me refiero a que ustedes antes de querer vender tienen que aprender a generar esa conexión con su audiencia para conversar con ellos, para saber qué quieren, para humanizar su marca, aunque sea comercial, y entonces empezar a generar confianza en ellos. Después, valor, es decir, generar contenido que valga la pena ver, que quieran ver, que les ofrezca algo, un aprendizaje, los concientice respecto a algo o que les deje un mensaje a futuro. Y al final, entonces es cuando viene la constancia en la publicación. Ya generaste conversación, si ya generaste valor, pues entonces ahora tienes que ser constante para que tu marca se posicione y entonces comiences a ser un referente en tu sector. Ahora, primero les voy a contar quién soy yo para que sepan por qué les hablo de esto y cómo he aprendido. Yo soy Isela Betancourt, soy estratega de marca, copywriter y storyseller. Yo colaboro con profesionales independientes y con empresas que ofrecen servicios tanto físicos como digitales, para que puedan encontrar el valor de su marca y aprendan a comunicarlo persuasivamente usando estrategias de comunicación, técnicas de copywriting y storytelling para transmitir mensajes claros, congruentes y significativos para su audiencia con el fin de posicionarse de modo diferente en el mercado. Ahora, ¿qué debo entender primero? Que crear contenido requiere un proceso y un proceso ordenado que va a facilitar que ustedes, como les dije al principio, puedan crear contenido de manera constante, clara y fácil. El proceso de creación de contenido básicamente son 5 pasos. Primero, tener un banco de insights. ¿Qué es un insight? Son todas esas motivaciones que tiene tu público objetivo para actuar de la manera que sea, a través de dolores, deseos, conflictos, anhelos, sueños, etcétera. Esos son los insights. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de un insight de las personas que quieren crear contenido, uno sería, me cuesta mucho trabajo crear contenido porque no sé qué decir. Eso sería un problema, pero viene dentro del banco de insights. Un deseo sería, me encantaría crear contenido todas las semanas para tener más presencia en redes sociales. Ese sería un deseo que viene en el banco de insights. Entonces, a medida que ustedes conozcan perfectamente a su audiencia, van a entender todos los insights que hay alrededor. Ahora, el proceso como segunda parte es la lluvia de ideas. Todo eso que pueden convertir en contenido. Y pues aquí viene todo su conocimiento, las tendencias del mercado, lo que se está hablando en redes sociales, etcétera. Todo eso se convierte en lluvia de ideas para crear contenido. La tercera parte es escribir el contenido, es decir, ya conocen los problemas, ya conocen los deseos, ya tienen ideas de cómo pueden generar contenido. Ahora, pues hay que aterrizarlo y escribirlo. Y ahí ya una vez que lo escriben, pues aquí vienen todos los formatos en que se puede convertir, que puede ser un reel, un artículo de blog, un newsletter, una publicación de LinkedIn, una fotografía con texto, una historia, un TikTok, etc. El paso 4 ya es grabar el contenido cuando se trata de video y el paso 5 se trata de diseñar y publicar cuando es contenido de texto. Ahora, es un proceso largo, sí, pero ¿cómo haces este proceso más rápido? Pues precisamente utilizando la inteligencia artificial, que en este caso va a ser tu aliada
para hacerlo más rápido, efectivo y enganchable, que eso es lo que nos interesa. O sea, si creamos contenido, pues lo que queremos es que sea enganchable, que realmente le interese a la gente. Y aquí es donde viene, pues, algo importante, o sea, ¿qué método voy a seguir? Bueno, pues yo creé el método AMAI, básicamente como 3 partes para generar todo el contenido: averiguar, multiplicar y aterrizar con inteligencia artificial, en este caso con mi GPT personal, experto en creación de contenido. Ahora les explico cómo crear este GPT. El antes es crucial. Averiguar antes de empezar a generar contenido. ¿Y quién nos va a ayudar? Justamente este GPT personal gratuito que puedes crear utilizando ChatGPT. ¿Pero qué es eso del GPT? Bueno, es una figura, un consultor digital que se crea con ChatGPT, que se convierte, a partir de que tú lo programas, en pues ese ayudante o ese asesor que te va a estar dando ideas, que te va a generar contenido, que va a redactar, que te va a dar consejos, que te va a dar tips, una vez que tú sepas cómo tener una conversación con él. Y para generar a tu GPT personal hay 9 puntos esenciales. Tienes que decirle cuál es el título de su rol, darle un nombre, hablarle de cuál es su área de especialización, hablarle del nombre de tu empresa o negocio, de qué se trata, cuál es el objetivo de tu GPT, cuáles deben ser sus principales creencias o filosofía, cuáles son sus principales desafíos. Tienes que decirle qué herramientas domina y las tareas que debe cumplir. Y por último, cuál debe ser su enfoque y su compromiso para ayudar. Estos 9 puntos ayudarán a crear un GPT personal para tu marca, ya sea una marca personal o una marca comercial. Y entonces primero, pues hay que pensar, bueno, ya tengo a mi GPT, pero ahora ¿para quién voy a crear contenido? Porque a veces uno da por hecho que ya conoce a su avatar, o sea, esta personificación de nuestro cliente detallada, todo el comportamiento a nivel profundo que tienen nuestros clientes. A veces pensamos que con decir, sí, bueno, mis clientes son hombres y mujeres entre 25 y 45 años, con una familia de 2 hijos en promedio, que vive en tales colonias o en tal país, en tal estado, es empleado o tiene una empresa y se acabó. En realidad hay mucho más que podemos averiguar, todo su comportamiento, y eso va a ser esencial para que nuestro contenido conecte más fácil con ellos, conecte de manera real porque lo conocemos a profundidad. Pero uno piensa, bueno, pues nada más tengo un cliente, pero en realidad no tenemos solo un avatar general, sino también hay que tomar en cuenta que tenemos otros subavatares. De un avatar general podemos sacar 3 subavatares. ¿Y esto por qué? Porque normalmente no es que le vendamos a uno general, sino como que podemos definir 3 subavatares y hacer nuestro contenido aún más específico y que conecte de manera más profunda con sus intereses y sus deseos. Vean este ejemplo. Aquí tengo un avatar general, ¿ok? Pero es muy general. Pero hablando de emprendedores, podría haber 3 categorías. Por ejemplo, emprendedores que tienen una empresa pyme y le podríamos poner pyme emprendedores, por ponerle un nombre. También existen los emprendedores que son solitarios, o sea, freelancers, de distintas profesiones. Aquí le podríamos poner, por ejemplo, free contents. Y también existen los profesionales que ya tienen conocimientos en marketing. Y entonces a estos, por ejemplo, podríamos ponerle SMORES. Entonces se dan cuenta que pueden vender a un avatar general, pero en realidad, si lo dividen, piensen en todos esos clientes que les han comprado y que tienen distintas características y vean en cuál de estos subavatares los pueden integrar. Ahora, una vez que conocemos mucho más profundo el perfil de nuestro avatar general y de los subavatares, gracias a que ya hicimos un trabajo de investigación con nuestro GPT, porque le vamos a dar cierta información y le vamos a hacer otras preguntas para que nosotros se las podamos resolver y él a su vez haga una investigación más profunda. Entonces, de ahí partimos. ¿Qué voy a publicar? Bueno, pues deben entender que para publicar contenido
hay 5 pilares de contenido. Normalmente son el educativo, el de entretenimiento, el de comunidad, el de promoción y el de interacción. Y cada uno de estos pilares tiene un objetivo. El educativo, evidentemente, es que la gente aprenda algo. El de entretenimiento, pues que se divierta, que te conozca un poco más. El de comunidad, pues es generar una comunidad mucho más cercana, donde te vean como una persona más cercana. El de promoción, pues aquí es donde ustedes van a entrar y van a publicar contenido relacionado con todo lo que venden. Y el de interacción, pues esto va a ser para que también ellos los conozcan más a ustedes. Y bueno, pues, ¿qué pueden publicar en cada uno de estos pilares? Por ejemplo, en el educativo, tutoriales, lecciones, tips, hacks, clases en vivo o grabadas. En entretenimiento, pues memes, GIFs, que son estas imágenes en movimiento que van y vienen, que se repiten constantemente. También puede ser el detrás de cámaras, qué están haciendo ustedes detrás de lo que no ven en redes sociales. También hablar de su vida personal, preguntas y respuestas. En comunidad, pues historias personales sobre su sector, las tendencias que existen, preguntas abiertas o para responder preguntas que hacen quizá en los mensajes directos las personas. Contenido generado por sus clientes cuando dejan algún testimonio o hubo una opinión. En lives, por ejemplo, en promoción, pues los productos y servicios que venden, si van a tener un lanzamiento, formaciones, si van a regalar lo que le llamamos lead magnets, por ejemplo, un ebook, un checklist, etcétera. También hay que hablar de testimonios, historias de éxito. Y en interacción, pues aquí es como para que se muevan más las redes y también el algoritmo pues te premie con más visibilidad y entonces aquí también te sirve para conocer a tu cliente con encuestas, con preguntas acerca de lo que prefieren, votaciones, resolviendo dudas, etcétera. Una vez que ya tienes el perfil analizado de tu cliente y sabes qué pilares de contenido quieres manejar, que pueden ser en promedio 3, no tienen que ser todos, con que en tu estrategia establezcas, por ejemplo, 3 con los que seas constante y que, por ejemplo, digas, ok, los lunes son de el pilar entretenimiento, porque es un lunes y la gente está como apenas regresando del fin de semana, entonces voy a publicar algo más relajado. Pero los miércoles van a ser de contenido educativo y los viernes, por ejemplo, de promoción. Ahí voy a hablar de mis productos. Entonces, si tú publicaras 3 días a la semana, si sigues siempre este formato de publicación, va a ser mucho más fácil porque también la gente se va a acostumbrar. Ah, ok, sí, sé que los miércoles publica contenido educativo, entonces, bueno, voy a estar atenta. Entonces, así es como ya sabes qué perfil de cliente tienes, defines cuáles son tus pilares de contenido y después pasas a las ideas que en el método AMAI es multiplicar. Ahora, ¿qué carajos publicar? Que aquí es donde viene la parte de, bueno, no sé, no se me ocurre nada. Aquí se utiliza otra metodología que se llama divide y multiplica. ¿En qué consiste? En que un tema lo conviertas en múltiples contenidos y no que hagas lo que yo hacía y mucha gente hace al inicio. Yo hace 5 años empecé a publicar contenido como de manera constante, pero lo que hacía es que un día publicaba sobre fórmulas de copywriting. Otro día publicaba cómo hacer argumentos más persuasivos. Otro día hablaba de storytelling y así, o sea, todos los días hablaba de diferentes temas. Entonces era muy desgastante porque todos los días tenía que estar pensando que voy a publicar mañana. Y entonces, bueno, pues era todos los días estar creando contenido, ya sea un carrusel, una imagen fija, un pequeño video, etcétera. Y era muy desgastante porque todos los días era algo distinto. ¿Qué es lo que hace la metodología divide y multiplica? Que un solo tema se convierte en múltiples contenidos, lo cual te da muchas posibilidades para que en una semana publiques del mismo tema diferentes contenidos. Vean aquí en un ejemplo. Si hubiera un tema general, por ejemplo, de video y fotografía, yo elegiría, por ejemplo, en el mes de diciembre voy a hablar de fotografía de bodas. Ok, ¿cuáles temas puedo tomar en cuenta para la fotografía de bodas? Aquí, ¿cómo elegir un fotógrafo para tu boda? Ideas originales para tu foto de boda. Tendencias de foto de bodas. Luego, de esta idea de cómo elegir un fotógrafo pueden salir estas 3 ideas. ¿Cuánto cuesta un fotógrafo de bodas?
un checklist para elegir al mejor fotógrafo según tu presupuesto y red flags al contratar un fotógrafo para tu boda. Del checklist pueden salir cómo ahorrar si tienes poco presupuesto para tus fotos o a qué dar prioridad en una foto de boda. Y de las red flags, del tema de red flags, pueden salir nunca contrates foto de boda así o los riesgos de contratar un mal fotógrafo. Entonces, como pueden ver, de una sola idea se pueden multiplicar contenidos y esto nuevamente lo puede hacer tu GPT una vez que tú le digas una idea o le pidas que te dé ideas relacionadas con tu sector. ¿Qué formatos de contenido se pueden usar? Bueno, existen básicamente 4 contenidos en cuanto a redes sociales, las clásicas que son Instagram, LinkedIn, Facebook y TikTok. Bueno, TikTok está especializada en video, pero digamos, las 3 primeras pueden ser un single post o publicación única, que es una fotografía, y aquí puedes publicar un checklist, infografías o frases inspiradoras, por ejemplo. En los Reels, TikToks o Shorts puedes hablar de hacks, consejos, trucos, story time, que son historias cortas de algo que te haya sucedido en la vida, tutoriales, testimonios, también hablar de ventas, vender. En las stories, pues encuestas, cuestionarios, preguntas, vender, hacer también story times. Y en los carruseles, un paso a paso, tutoriales, casos de éxito, story time. Esto es lo que puedes publicar por formato. Ahora, a lo mejor no se imaginan cómo, pero les voy a dar ejemplos. Hace tiempo publiqué este contenido y un solo tema que era hablar de creación de contenido precisamente, pues yo lo pude multiplicar en un par de semanas de diferentes maneras. Por ejemplo, lo puedo multiplicar con diferentes formatos. Un reel largo o corto, con historias, con memes, con loops, que son imágenes que se repiten constantemente, con carruseles o con una foto sencilla. Y aquí, como pueden ver, esta publicación, que en este caso fue un carrusel, que decía 4 mentiras que te frenan para crear reels y cómo solucionarlo. Después, esa misma semana, publiqué un reel que decía táctica para contenido infinito. Después, un símil o una comparación con un evento que en ese momento estaba de moda, que era el Super Bowl. Y hablé de Rihanna y cómo debe ser el contenido parecido a Rihanna en el Super Bowl, etcétera. Hice una explicación, un comparativo. Y después, aquí nuevamente un reel que decía pierdes al no crear contenido para tu marca. Aquí di un tip de copywriting. Aquí hablo, el copy es esencial para mejorar la interacción de nuestro consumidor, sí o no, que esto es parte del pilar de interacción. Aquí nuevamente hice un reel. Este desde aquí es justamente un reel corto y este era un reel largo, el secreto para crear contenido de una semana con una sola idea. Aquí se convirtió en un carrusel. Y aquí ya hablé de consejos de 5 apps para crear contenido más rápido y más fácil. También deben entender que la multiplicidad de contenidos sirve para que ustedes creen contenido para diferentes formas de aprender. No todas las personas aprenden de la misma manera. Hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva o hay gente que prefiere ver videos para aprender. Entonces, cada una de las personas que ven su contenido tienen diferentes formas de aprender. Ahora, una vez que ya ustedes saben a quién están dirigiendo el contenido, es decir, sus avatares y sus subavatares, ¿cuáles van a ser los pilares de contenido? ¿Cuáles son los temas que van a utilizar para su contenido? ¿Y cuáles son las opciones que tienen para generar contenido en esos formatos? Entonces viene la tercera parte del método, que es aterrizar. Y aquí entonces ya vamos a hablar del copywriting básicamente. ¿Qué tengo que decir a mi GPT para lograr que el contenido conecte con mi audiencia? Pues justamente acabo de decir, ¿cuál es el objetivo de cada contenido? ¿Cuáles son los avatares a los que yo voy a dirigir? ¿Qué es lo que vendo? ¿Cuáles son los pilares de contenido? ¿Cuál es la personalidad de mi marca? ¿Cuáles son los formatos que puedo usar? Los ángulos de copy y mucho más. Se va sumando para que a la hora de que tú aterrices, entonces tu contenido sea más preciso y dirigido a tu audiencia.
¿Qué elementos uso para redactar? Bueno, volvemos a este banco de insights que les había comentado, que son las motivaciones internas, dolores y deseos de los clientes, consejos, testimonios, experiencias, historias y opiniones. Cuando hablo de testimonios, pues a veces también a la hora de que la gente da testimonios de nuestros productos o servicios, de ahí podemos sacar información importante para redactar. Historias que la gente nos haya contado, experiencias, opiniones, porque de ahí sacamos frases literales, dolores, por ejemplo. A veces ustedes se pueden meter a Amazon y si venden algo parecido que esté ahí en Amazon, pueden ir a los reviews o a las opiniones y ver cuáles son las frases que más se repiten en estos testimonios y utilizarlas en su propio contenido, porque finalmente son coincidentes con lo que ustedes venden y muchas veces con esos insights que tiene la gente. Ahora, una vez que ya tienen de dónde cortar para sacar el copywriting, lo van a aterrizar pues ya sea en un TikTok, Reel o Short, en un carrusel, en un single post o en una historia. ¿Ustedes cómo van a saber cómo aterrizar, por ejemplo, un carrusel? Les cuento que existen dos tipos de carruseles. El clásico que todos conocen, donde tiene una portada y va como con una idea inicial, va desarrollándose más y luego da tips y luego cierra. Pero también existe un carrusel que es bastante exitoso, que es el mix que trae texto y video. Y entonces ustedes intercalan explicación de video y estos carruseles son muy exitosos. Después, los single post o imágenes o fotografías de una sola publicación, donde ustedes pueden aquí jugar pues con contenido de entretenimiento como este que yo hice un bingo de copywriting, pueden dar múltiples consejos y aquí colocarlos o también frases inspiradoras. Lo que se trata aquí es que ustedes en una sola imagen expliquen algo y después en la descripción, que se llama descripción o captions, puedan ahondar en el tema del que acaban de publicar en la foto. Después también las historias tienen múltiples usos las historias. Lo importante es que ustedes aprendan a utilizar estos stickers interactivos porque eso va a generar movimiento y el algoritmo va a notar que la gente está participando en sus historias y que le interesa su contenido. Entonces, por ejemplo, aquí he publicado desde trivias, tips, frases inspiradoras, story time, los proyectos en los que estoy trabajando, docu-selling, que se le llama vender sin vender, es decir, ustedes van a dar una conferencia, bueno, publican, estoy aquí en la conferencia que estoy a punto de dar, o miren, hoy estoy dando un taller, o acabo de cerrar con un cliente, es decir, estar documentando su día a día que al final pues genera esa autoridad de decir, ok, esta persona sí tiene proyectos, sí está trabajando, a lo mejor está en la tienda o ya te inauguró otra sucursal, etcétera. También pueden publicar encuestas que va a hacer que también ustedes se enteren pues qué es lo que quiere su cliente, ¿no? O qué está demandando. También pueden ser memes, son múltiples elementos que ustedes pueden utilizar en sus historias. Ahora, los tipos de video que son como TikTok, Reel o Short se le llama también video vertical. Entonces, ¿qué pueden publicar? Pueden publicar tutoriales para enseñar algo, videos educativos de otro tipo, cualquier otra cosa que quieran publicar, tips, hacks, etcétera. Loop, que son videos cortos que se repiten y se repiten, o igual aquí algún tipo de meme. En los loops también pueden ser consejos o una frase célebre o una frase inspiradora. Ahora, cuando tienen un video vertical, la mayoría de las veces la gente cuando se trata de dar un consejo, un tip, un tutorial, etcétera, se le dificulta muchísimo hacer un guión, lo que guía precisamente van a decir, porque improvisar es lo peor que pueden hacer. Tienen que seguir un guión para que sea más impactante y que finalmente suene natural y convincente lo que están diciendo. Ahora, ¿cuáles son las partes de un guión? Pues deben entender que un guión tiene un gancho, un desarrollo y un cierre. El gancho sirve para atrapar la atención a través de la curiosidad. El desarrollo, pues para mantener el interés, te atrapó el gancho y finalmente el cierre, pues que lleva a la acción que tú deseas. En conjunto, un guión debe contar una historia de principio a fin. Pero entonces, para entender, bueno, pues primero existen distintos tipos de ganchos. Por ejemplo,
El amenaza dolor, relevancia, educativos, polémicos, antes, después, reflexivos, problema, solución, FOMO. Todos estos ganchos ayudan a generar frases que enganchen a sus clientes, pero pues hay que conocerlos y hay que entender para qué sirve cada uno. Aquí hay un ejemplo de un gancho negativo que usa palabras negativas como no, nunca, jamás, terribles, peor, errores. Aquí dice, nunca te quedes con estas emociones guardadas. Y empieza acá la introducción y luego el desarrollo del guión. O los peores asientos en los conciertos. Y das la introducción al video y ya comienzas con la historia o con lo que vas a explicar. Después viene el desarrollo, donde tú tienes que ser claro, directo, conciso. Aquí tienes que contar una historia de manera breve, ir al grano y dar tips. Aquí va a salir a relucir todo ese conocimiento que ustedes tienen de su marca, de su expertise como profesionales en cierta área, etcétera. Aquí es donde ustedes pueden explayarse, pues mostrar esa autoridad y ese conocimiento que tienen. Si ustedes quisieran ver cómo luce un guión ya de manera física, pues aquí está la radiografía de un guión viral. Existen diferentes radiografías, pero bueno, esta es la clásica. Aquí donde iniciamos con un gancho, empieza como un pequeño texto que es la introducción. Después ya venimos con todos los consejos o la historia que vamos a desarrollar y al final es un call to action, un llamado a la acción para que siempre ese contenido genere reacción y que tú logres que tus redes estén moviéndose constantemente. ¿Cómo logras que esto que acabas ya de generar, ya sea un reel, un carrusel, un single post o fotografía, una historia, siempre tenga esa personalidad de tu marca y no se convierta en un contenido genérico que igual si a lo mejor tú eres dueño de ferreterías, pues que lo que tú acabas de publicar pudiera nada más cambiársele el logo de cierta ferretería y podría usarlo exactamente igual. La idea es que la gente empiece a identificar frases de tu marca, obviamente la personalidad que tienes, si es alegre, si es divertida, si es seria, etcétera, pero que siempre la gente sepa que eso, en cuanto empiece a leer, es un contenido de tu marca, ya sea personal o comercial. Pues con la voz de marca, tú puedes conseguir que la gente identifique tu contenido de manera rápida y puntual. ¿Qué es la voz de marca? Pues ese sello distintivo, esa personalidad que tiene tu marca con frases, con expresiones, con dichos, con obviamente los colores, el logotipo, las imágenes que sueles utilizar constantemente. Eso es la voz de marca. Y entonces aquí pueden ver un ejemplo. Para que ustedes puedan definir su voz de marca, pues tienen que hacer un análisis del arquetipo de su marca. Así se llaman las diferentes personalidades que están definidas en marketing. Por ejemplo, hay una personalidad que se llama el bufón, donde normalmente la personalidad siempre es como sarcástica, muchos chistes. Seguramente ubican la marca M&M's con los chocolates que estos personajitos siempre hacen chistes, son un poco sarcásticos. Entonces, esa es la personalidad del bufón. Por ejemplo, aquí en este caso está este chocolate que se llama Tony Chocolonely, que siempre imprime su personalidad de la misma manera en todo lo que hace. Desde el empaque con ciertas frases, en el interior del empaque pueden ver esto. Cuando ustedes van a su contenido, pueden darse cuenta que la personalidad que tiene es constante. No es que un día habla como un señor de 60 años y otro día habla como un niñito de 5 y a la siguiente vez como una señora, sino es constante. Lo mismo pasa con esta marca que se llama Buen Rollo y pues en el empaque la personalidad persiste. Por ejemplo, aquí dice, haz el bien sin mirar a quién. Parte de nuestras ganancias se destinan a apoyar proyectos socioambientales en todo el país. Aquí pone cuáles son los proyectos y aquí en la biografía de su página sí coincide esta personalidad como más relajada, a veces un poquito divertida. Y entonces en tus redes sociales también tienes que proyectar esa personalidad siempre para que te diferencien de la competencia. De este modo es que ustedes pueden generar
con su GPT personal desde el inicio que lo programaron hasta el aterrizaje en todos los formatos de contenido que ya definieron a través de sus pilares de contenido, pueden generar contenido de manera constante, multiplicada, porque van a tener a este GPT que va a generar el 70% de la información con las instrucciones que ustedes le den, instrucciones muy particulares y que tienen que entender que tener un GPT personal no se trata únicamente de darle órdenes o prompts, como se les conocen, sino también de conversar con él. Ustedes también le pueden decir, bueno, ¿qué preguntas debo contestar para que tú hagas tal acción? Entonces, una vez que tienen el GPT, más la información correcta de, pues, cómo se llama, desde los tipos de carruseles, los tipos de historias, etcétera, para darle instrucciones precisas, los ángulos persuasivos, todo este tipo de elementos, más la personalidad de marca que le van a imprimir para que siempre su contenido suene a ustedes. Entonces es todo un proceso con la metodología AMAI, que es averigua, multiplica y aterriza con inteligencia artificial. Obviamente, seguir esta metodología en conjunto con su GPT, tienen que aprender qué instrucciones precisas darle, y una vez que ustedes aprenden esto, como les decía, van a poder generar el 70% de la información y finalmente ustedes van a pulir con la personalidad, con ciertos trucos de copywriting, etcétera. Y así se van a dar cuenta que sí pueden crear contenido y ser constantes, estar publicando contenido todas las semanas, porque ya van a tener este GPT que solamente con 2 o 3 instrucciones más va a desarrollar todo, y lo único que tienen que hacer ustedes es ya grabar los videos, hacer los diseños para todo el demás contenido y después programar y publicar. Entonces, hoy aprendieron algo nuevo para que no vuelvan a decir que les cuesta mucho trabajo crear contenido. Lo de hoy es aprender a utilizar la inteligencia artificial de otro modo. Si no lo han escuchado, la nueva forma de analfabetismo es el desconocimiento del uso de la inteligencia artificial. Si ustedes no aprenden a generar GPTs y a utilizar la inteligencia artificial, van a quedarse rezagados. Entonces es momento de utilizarla a su favor y de utilizarla sobre todo en las tareas que más llevan tiempo para ustedes y les quitan energía, creatividad y los momentos de estrategia para seguir vendiendo más. Deseo que esta clase les haya gustado. Si les gustó, denle like y también pueden seguirme en YouTube o compartir esta clase con quien crean que le va a ayudar para aprender a crear contenido, como les dije, infinito, que les guste y constantemente. Chao.